número 5, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 5. Y vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hoy titulamos la enseñanza Echad vuestra ansiedad. ¿Qué significa para ti y para mí echar vuestra ansiedad? Muy bien. ¿Qué más? Entregarle todo a Dios. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué es entregarle todo a Dios? ¿Sí? ¿Qué es entregarle todo a Dios? ¿Sí? Entregarle todo a Dios es entregar las preocupaciones. Y entonces, ¿por qué estás preocupado en esta mañana? ¿Sí? Dijo el hermano Leo que es que por ir a votar. Imagínense. ¿Sí? Miren, es que hay que madrugar. Si no madrugamos, ¿no es cierto, mis hermanos preciosos? Hay que madrugar. Y muchos de los que madrugaron ya tuvieron el privilegio de ir a votar. Pero nosotros tenemos que aprender, mis hermanos preciosos, a que usted y yo tenemos que vivir una vida sin ansiedad. ¿Y el cristiano moderno cómo vive? ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el cristiano moderno vive en ansiedad, pero no porque la ansiedad le llegue, sino que él mismo busca la ansiedad. Usted no los ve a los cristianos, no ve a la mayoría de los hermanos cómo viven. ¿Por qué viven así? ¿A qué se debe? Siéntese con 10 hermanos cristianos y dice, hermano, siéntese, haga la prueba usted, no más, y pregunten, ¿y qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van tus cosas? No, pues bien, pero ¿te acuerdas lo que te conté? Ya empezó. Dice, cuénteme. ¿Sí? ¿Sí? Cuénteme, mire, ya empezó. Y se va para donde el otro. Él dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué pasó al fin con lo de su hija? Y dice, no. Pues no. ¿Sabe qué? Mire, siéntese, le doy un tito y le voy a contar. Todo eso entonces dice la gente, porque es que, ojo, cuando yo decía que debemos de alabar de corazón, porque es que hay muchos cristianos que saben la palabra de Dios, pero en la mente la tienen memorizada, pero su corazón sigue como, igual, sigue igual. Por eso en cualquier momento dice, apúrese, muévase. ¿Por qué? Porque su corazón sigue igual. Yo les digo a mis hermanos, a veces, yo sé que a veces les duele cuando el Señor me coloca en mi corazón que los exhorte. Yo sé que les duele, hermanos, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerlo. ¿Sabe quién me exhorta a mí? Me dicen, ¿y tú por qué no lo hiciste? Si no me dice después, el Señor dice, ¿y por qué no obedeciste a lo que yo te dije? Eso se llama ¿qué? La obediencia tardía se llama desobediencia. Versículos números 6 y 7. Versículos números 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Una persona que vive en ansiedad, una persona que vive llena de preocupación, ¿se puede humillar? ¿No es cierto que no se puede humillar? Démonos cuenta por qué nosotros tenemos que pedirle a Dios, pidámosle a Dios todos los días que nos enseñe a hacer ¿qué? A humillarnos más, a ser más humildes de corazón. Por eso dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte como fuera, ¿qué? Cuando fuere tiempo, echando. Hermanos preciosos, si tú y yo no nos humillamos, la ansiedad va a ser el Dios de tu vida o de mi vida. ¿Por qué la mayoría, muchos cristianos viven llenos de ansiedad? Viven esperando, viven, mejor dicho,
ya tienen programado hasta el 31 de diciembre. ¿Y eso cómo se llama? Ansiedad. Vienen preocupados por cosas que Dios no les ha mandado que se preocupen. Dios no le dijo, prográmese hasta el 31 de diciembre. Dios lo que dijo, Dios lo que dice, buscarle primeramente a mí. Busquémoslo a Él todos los días. Nosotros no sabemos si mañana estaremos. No lo sabemos, iglesia. No chicaneemos. Como dicen estos falsos profetas, estos predicadores de la prosperidad, que le pronostican el futuro, mejor dicho. ¿Y quién es el único que conoce el futuro tuyo y mío? Dios. Es el único. Por eso dice por eso en Proverbios 30 dice, no le añadas ni le quites a esta palabra, porque si no puedes ser hallado ¿qué? Mentiroso. Hay unos que dicen que yo no tenía ni idea hace poquito que va a haber un terremoto aquí en Bogotá. ¿Cuándo? En noviembre, que el 23 de noviembre, o que se va a acabar el mundo, yo no sé. Oye, a ver, cristianos que crean en eso. Oye, yo no entiendo por qué. Porque viven ansiosos de recibir ese tipo de noticias. Hay cristianos que les fascina que le digan eso. Hay cristianos que quisieran saber si que Dios cuándo va a acabar el mundo. Uy, eso viene una ansiedad. Saber las noticias de Dios. Uy, ¿será que de Dios? ¿Será que el 31 de diciembre? No, será el 23. Y eso empiezan a buscar en la Biblia a ver si de pronto encuentran el 23 de noviembre y empiezan a buscar. Una ansiedad. Y la ansiedad conlleva al pecado. Y el pecado conlleva a la separación del hombre con Dios. Por eso dice en el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Cuando nosotros le echamos a Dios toda nuestra ansiedad, es cuando nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuando usted y yo nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios, nosotros, iglesia amada, podemos descargar. Cuando tú le entregas la carga a otra persona, cuando tú le entregas la carga a otra persona o la responsabilidad a otra persona. ¿Cómo? Cuando número uno, lo conoces, y número dos, confía en Él plenamente. Por eso dice humillado bajo la poderosa mano de Dios. Por eso muchos que no conocen a Dios siguen cargando su propia angustia, su propia preocupación y su propia ansiedad. Porque no conocen a Dios. Cuando nos levantamos cada mañana, ¿qué es lo primero que recogemos? Por ejemplo, si toca pagar el recibo del agua, ¿qué es lo primero que cuando despertamos por la mañana, qué es lo primero que recoge ese cristiano? El recibo. No, ni el recibo. Antes se despierta y abre los ojos y dice, ¿qué dice? ¿El recibo de qué? El agua. Y hay cristianos tan mentirosos que dicen, una vez una hermana cuando estaba en otra iglesia, pastor, yo me soñé que el Señor, que yo fui a pagar el recibo del agua y que llegué allá y me dijeron que no, que ya estaba cancelado. Imagínense eso. ¿Cómo? No, le dije, hermana, perdón, usted está mal, ese sueño no es de Dios. Dijo, ¿cómo no, pastor? Si Dios mismo me lo dio por la noche, y eso no es de Dios. Esa ansiedad que usted tiene, que no tiene para pagar el agua, la llevó a soñarse que Dios ya le había dicho que le había pagado el agua. Dijo, no, pero pastor, era el mismo Dios. Le dije, entonces vaya y pague y verá. Le dije, ¿quién se bañó con usted? Dios. Yo siento que no, ¿a quién le toca pagar el agua? A usted. Y se fue la hermana, se fue hasta el acueducto. ¡Qué vergüenza! No, qué vergüenza. Dios llegó a decir, es que, señora, hágame un favor, yo quiero saber, que lo que una niña dijo, yo quiero saber si ya este recibo del agua ya fue cancelado. Pero así hay gente.
Así hay gente. La misma ansiedad nos lleva ¿a qué? A separarse de qué? De las verdades de la palabra de Dios. Esa misma ansiedad. ¿Qué dice Dios? Que no nos preocupemos. Dios no quiere que usted y yo vivamos ¿qué? Preocupados. ¿Y cómo vive la mayoría de los cristianos? ¿Preocupado qué quiere decir? Preocuparse, ¿qué significa? Ocuparse antes de qué? De. La mayoría vive preocupado. Y lo más terrible es que el dardo le manda un mensajero y me dice, oiga, ¿qué hubo? ¿Usted ya consiguió trabajo? Ay, no. Ya estaba tranquilito 5 minutos. Oiga, ¿qué hubo? ¿Usted ya consiguió trabajo? Oiga, ¿qué hubo usted? Y empiezan así. ¿Y nos dejamos qué? Contaminar. Pero esto es un rasgo. Esto viene en la naturaleza ¿qué? Del ser humano. Cuando tenemos nosotros, el ser humano viene con eso. Adán tenía ansiedad antes de pecar. ¿Cómo vivía Adán? ¿No es cierto? Adán vivía muy bien. Y cuando vino Eva, ¿cómo vivían los dos con Eva? Felices, felices, ese par de tortolitos hermosos. No vivían, no dicho, a las anchas. Dijo el Señor, mire, todo esto es para ustedes, todo. Ahora sí nos damos cuenta porque Dios nos da todo. Dios no nos da todo, ¿cierto? Porque nos volvemos loquitos. Oh, no, hermanos. Miren aquí hermanos que han estado en la iglesia, no tenían trabajo, Dios los ha prosperado y no, ya no. Dijo, no, que ellos no necesitan congregarse. Uno me dijo la última vez, dijo, no, yo no necesito congregarme. Yo leo la Biblia, yo oro aquí, yo les predico la palabra a mi familia. Ya. Le dije, discúlpeme, San Crisóstomo. Sí, porque no, fíjate que no sé, es una necesidad de ir. Pero es una bendición muy grande, mis hermanos. Pero no le dio bien la Biblia porque no es creer. Cuando usted y yo echamos nuestra ansiedad al Señor, ¿qué viene para tu vida y para mi vida? Viene regocijo, viene paz, amor y mucho alegría y un gran alivio. Pero ¿qué necesitamos? Dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Es que usted y yo no podemos echar nuestra ansiedad si usted y yo no conocemos a quién se la vamos a entregar. En cambio hay otros que sí le entregan la llave del carro y de la casa a otros. Oiga, yo sí me sorprende, me entregan la llave, yo no puedo creer yo. ¿Se acuerda una señora que venía aquí con una gorrita de lana? Que a veces venía. Ella llegó traumatizada aquí porque dijo, no pastor, yo mire, imagínese, yo pacté mi carro. ¿Y usted pactó su carro dónde? Dijo, no, usted conoce al profeta tal. Le dije, profeta. Dije, lo más terrible es que yo escribí un papel y yo lo dejé allá y dejé mis datos allá. Y ella venía, ¿de qué hago? ¿Entrego mi carro? Imagínese eso. Le dije yo a ella, si usted me lo quiere regalar a mí, regálemelo, pero no se lo vaya a dejar robar. ¿Sí se da cuenta? Si usted me lo quiere regalar a mí, regálemelo, pero no se lo vaya a dejar robar. Y me tocó mostrarle bíblicamente. Pero ¿sabe cuántas veces vino ella? Vino 3 veces tratando, porque se sentía culpable, se sentía que estaba engañando a Dios. Pero miren cómo estos principados entenebrecen la mente de la gente para que la gente suelte. Pero aquí dice el Señor que cuando tú y yo estamos, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. ¿Quién es el que los exalta? Dios. Pero en su tiempo, hermanos. Esperemos, calmémonos. Es que a veces estamos, como he dicho, queremos. No, tranquilos. Echad pues toda vuestra ansiedad, dice el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Mira lo que dice el Salmo 55:22. Salmo 55:22. Vamos a pasearnos hoy por la Biblia. Amén, hermanos.
Salmo 55, 22, mis hermanos. Salmo 55, 22, ¿qué dice? Echa sobre Jehová tu carga. ¿La carga de quién? Mía. ¿Cierto? Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Iglesia, usted y yo, ¿cómo debemos vivir? ¿Caídos o levantados? Ni caídos ni levantados. Si no es lo uno es lo otro, ¿no? Pero ni caídos ni levantados, iglesia. Usted y yo debemos andar bajo la poderosa mano de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque es que hay unos que andan levantados y hay otros que andan caídos. El caído ve al levantado que está caído, y el levantado ve al caído que está levantado. No, hermano. Si usted y yo dependemos de Dios, usted y yo no podemos estar ni caídos ni levantados, porque el que nos sostiene es la poderosa mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo me acuerdo tanto que una vez yo quise levantar a alguien que estaba en el piso y no pude. Era tanto la fuerza de esa persona que me mandó al piso. ¿Cuántos quedamos caídos? Dos. ¿Quién nos iba a ayudar a levantar? Nadie. Por eso dice el Señor, el que crea estar firme, mire que qué. Iglesia, en este momento, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor te dice, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre el Señor tu carga, hermano. Suelta la carga. Suéltala. Ahí donde está, suéltala. Porque aquí en esta iglesia hay muchos que están cargados, hermano. Suelta la carga. No te cargues más, iglesia. No te cargues porque tu hijo no viene. No te cargues. No te cargues. Suelta la carga. Porque si sigues yendo con esa carga, esa ansiedad, esa preocupación, te está separando de Dios. Y se constituye en pecado, Señor. Suéltalo, dile, Señor, yo suelto en esta mañana, Señor. Suelto esa carga, Señor, que no me corresponde. Por eso dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Iglesia, para que usted pueda recibir, usted y yo podamos recibir la bendición de Dios, para que usted pueda recibir la provisión de Dios, usted tiene que soltar, echar la carga de usted para que el Señor te pueda sustentar. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Por eso dice en la segunda parte, no dejará para siempre caído ¿qué? Al justo, hermano. Mire, iglesia, a mí me entristece la mayoría de los cristianos como antes. Pero es una tristeza. Pero yo, mire, usted habla, aún con pastores, usted habla con pastores, hermanos, y los ve. Unos que están cargados por tener más, otros porque están cargados porque no tienen, ¿cierto? Otros que están cargados porque están caídos, y otros que están cargados porque se creen que están levantados. Hermanos, a veces, por favor, iglesia, ¿el Señor qué dice? El Señor dice en el versículo 22, dice, no dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Salmo 37:5, iglesia. Salmo 37:5. Aleluya. Versículo número 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. El problema es que yo me creo administrador de empresas y yo creo que voy a conseguir un trabajo de acuerdo a mi talla profesional. Usted me mira las entrevistas cuando alguien se presenta para un trabajo y dice, es que yo sé hacer esto, mejor dicho.
Iglesia, cuando tú y yo echamos nuestras cargas hacia el Señor, podemos, nuestra mente o sea, nuestro entendimiento está abierto, nuestros ojos espirituales ven un panorama y encomendamos a Dios nuestro camino. Amén. Eso, mire hermano, los fracasos que hay es consecuencia de que no hemos encomendado nuestra vida al Señor. Por eso dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y quién hace? ¿Quién hace? Mire iglesia, usted y yo todos los días tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si no hay humildad, si no hay humillación, iglesia, hay una ansiedad muy grande, hay una preocupación que te está arrastrando. Y el Dios tuyo no es el Dios que creó los cielos y la tierra, sino la angustia o la preocupación. ¿Qué dice Hebreos 13:5? ¿Seguimos en ansiedad? Hebreos 13:5. ¿Dónde es que queda Hebreos? Vamos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5 que sean vuestras costumbres, tu costumbre y mi costumbre sea ¿qué? Sin avaricia. Y el problema que está buscando trabajo, ¿cuál es? La avaricia. Una niña que lleva buscando 2 meses trabajo, es cristiana, no es de aquí de esta iglesia, y dijo no, a mí, si a mí no me pagan 1,5 millones, yo no. Y le dije yo, perdón, ¿y cuántos meses de arriendo debe? Dice 2 meses. Mira, no, ya. No quiere trabajar por 1 millón, no quiere trabajar por 800, sino por 1,5 millones, y prefiere ser incumplida con la señora que le arrendó la alcoba. ¿Sí ven? Entonces, ¿eso qué se llama? Eso es ser un avaro. Y la respuesta es que yo estudié. Y terminan diciendo es que yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y eso qué tiene que ver? A la hermanita se le olvida que el mercado laboral día a día es ¿qué? Y si es más escaso, ¿qué quiere decir? Que hay mucha oferta y poca ¿qué? Demanda. ¿Por qué la niña que sacaron del banco ganadero la sacaron? Se ganaba 2.200.000 y la reemplazaron por un profesional de 1 millón de pesos. Yo no creo que es que el banco se equivoque, ¿no? Los bancos no se equivocan, los bancos no pierden media. Eso sí, yo conozco los bancos. Los bancos sí, yo quisiera ser instruidor dentro del banco. Es que eso no pierde media, oiga. Le cobran a uno hasta por decir, oiga, ¿aló? En este momento está siendo grabada su voz y se le está cobrando 1.500 pesos. Ay, Dios, por Dios. Es lo único que... Porque es que a uno le cobran por todo. Digo yo. Y le dije, yo no puedo que el banco despedir a una persona de 2.200.000 para recibir 1 millón, y los bancos no se equivocan. Yo creo que ese banco tuvo que haber pasado unos 10 o 15 personas y escogieron la mujer, la que lo reemplazaba con ese perfil, y a mitad de sueldo. Entonces, por eso dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Iglesia, contento con lo que tienes ahora. ¿Qué tenemos en la alacena? ¿Qué tenemos en la nevera? Estamos contentos, hermanos. Estamos felices. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hombre, si hay solo arracacha, hermanita, hágase una torta de arracacha. ¿Es tan rica? Haga. Y si no la sabe hacer, pregúntele a uno que sepa, porque yo no sé, pero no, pregúntele, verá, hagan una torta, hermano, estén contentos, iglesia, la iglesia del
Señor debe vivir una iglesia, es una iglesia que debe vivir en plenitud ¿de qué? De gozo. De gozo. Ustedes y yo tenemos que vivir felices, hermanos. No mire el BM de su cuñado. No mire el Audi de su hermano. ¿Cierto? Sí, porque si yo me pongo a mirar el Audi de mi hermano, yo voy a la casa y abro la nevera y encuentro un par de zanahorias, una remolacha, y no puedo comer ni zanahoria ni remolacha. ¿Por qué? Porque ambos son muy dulces y yo no puedo comer casi dulce. Entonces, ¿cómo me quedó el ojo? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta que nosotros tenemos que aprender a vivir y a estar felices con lo que tenemos ahora? Felices, disfrutemos. Disfrutemos, hermanos. Yo aprendí algo, dice, ¿y qué es lo que le da espesor a una sopa? La papa criolla. Y cogí yo le dije yo a mi esposo y mami, la papa criolla, mire. Una arroba por tanto, de uy, pero toda esa papa criolla, y con eso la sopa queda espesa todos los días. Pero hay que estar felices. Usted y yo tenemos que gozarnos con lo que hay en la nevera. Saber valorar lo que tienes, hijo. Porque Él dijo, ¿qué dijo el Señor? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. Si tú reconoces y estás feliz y contento, ¿cierto? Con esa torta de pan, mis hermanos. ¿Quién ha comido torta de pan con carne sudada? A ver, ¿sí ven? ¿Cierto? ¿Quién ha comido de ustedes? Torta de pan con carne sudada, ¿cierto? Hermano, ¿y tan rica que es? Y no le digo qué clase de carne es porque se reirán más, pero no digamos que es carne. Es la carne. Iglesia, eso es estar felices y contentos con lo que tenemos ahora. Disfrutemos, gocémonos, hermanos, con lo que tenemos en la nevera, con lo que tienes en tu casa. Porque si usted y yo no estamos contentos, eso se llama avaro. Avaro dice la palabra. Sean vuestras costumbres, ¿qué? O sea, ¿por qué dice el escritor a los hebreos? Sean vuestras costumbres. ¿Por qué sin avaricia? ¿Por qué sin avaricia? ¿Cómo es el corazón del hombre? Avaro por naturaleza. Avaro por naturaleza. Iglesia, la ansiedad o la preocupación se puede convertir en un pecado o puede traer una gran enfermedad para la vida de la persona. ¿Cuántas personas no se han enfermado por una preocupación? ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Qué pasa con la tensión? Iglesia, escúchalo bien. Los cristianos no estamos exentos de ellas. El cristiano no está exento de la angustia. Porque es que a veces hemos dicho, para nosotros no pasemos una angustia, una preocupación. Tendríamos que estar al lado del Señor Jesucristo. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Por eso, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué abunda más la ansiedad y la preocupación? No debe ser así. No debe ser así. Sí, que debemos tener, pero no nos debemos echarnos a morir y decir, ay, no. Debemos deleitarnos, disfrutar de lo que el Señor sigue dando. ¿Y sabe por qué muchos cristianos no están exentos de eso? Porque son hombres y mujeres de poca fe. Son de poca fe. Digamos, gloria a Dios. Hay gente que, yo digo, tienen los zapatitos, yo no entiendo, yo a veces digo yo, los cristianos no sé en qué mundo es que viven, ¿sí? Yo no sé si es que tenemos que entrar con zapatos bonitos al cielo, ¿sí? Y cada ratito dice, miren cómo están mis zapatos. Y el otro está almorzando, miren cómo están mis zapatos.
Y preciso llovió y dijo, mire, imagínense cómo están mis zapatos, encharcados. ¿Pero por qué, hermanos? Digan, digamos todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Hecho de mi vida. Todo descontento. Todo desánimo. Toda desesperanza. Y todo sufrimiento. En el nombre de Jesús. Me declaro que soy libre. Eso es echar toda vuestra ansiedad, Señor. Pero no es de palabra, eso es de corazón. ¿Sabe qué es de corazón? Decirle al Señor gracias. Iglesia, cuando usted y yo soltamos nuestras cargas, nosotros es porque confiamos y sabemos que Dios lo sabe todo. ¿Vale? Que Dios lo conoce y lo sabe todo, hermanos preciosos. ¿Qué significa la palabra preocupación en griego? ¿Qué significado tiene? Significa angustia, afanarse. Angustia y afanarse, eso es lo que significa. ¿Cómo andan la mayoría de los cristianos? Afanados por hacer qué. Afanados por hacer qué. Sí, porque dijeron que el Señor es dueño de oro y la plata. Sí, Él es dueño de oro y la plata, pero Él. Sí. Entonces a veces le queremos arrebatar los tesoros al Señor. Sí. Y entonces le decimos, ahí sí le decimos, Señor, como tú eres el dueño del oro y la plata, entonces yo soy tu hijo. ¿Sí? Yo soy tu hijo, soy coheredero, soy embajador. Ahí sí se las saben todas, ¿no? Las citas bíblicas. Cuando un hermano, cuando un cristiano está lleno de ansiedad, y cuando un cristiano está lleno de preocupación, ahí viene una separación de Dios, y ahí es cuando acuden a los adivinos, a los falsos profetas, a los falsos maestros, a eso de la prosperidad, y caen en la artimaña de ellos, y por eso lo poquito que tienen lo entregan para que estos engañadores se enriquezcan. Ahí, por culpa de la ansiedad y la preocupación de hacer más riqueza. Y dijo el Señor, esté contento con lo que tiene. ¿Esté contento? ¿Felices? ¿Estamos felices? Si tenemos 5,000 pesos para el almuerzo, gloria a Dios por los 5,000 pesos para el almuerzo. Gloria a Dios, hermano, felices. ¿Saben por qué les voy a decir eso, mis hermanos? ¿Saben qué dice mi esposa? Dice Irma, dice, mi amor, compremos allá en el barrio de la iglesia. Porque aquí compro una libra de papa criolla y allá compro 3. Dije, uy, aleluya, yo ahora sí voy a comprar yo aquí en el barrio de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Sí me entienden? Felices. No mire lo que tienes. Mire de quién proviene la bendición, la añadidura y la prosperidad. Amén, hermano. Eso es lo que no miremos. No miremos. Esta condición de cuando una persona vive preocupada y angustiada es el momento, la posición ideal para caer en manos de estos herejes mentirosos. Es la posición ideal. Ahorita hay muchos, cantidades de personas separadas del cristianismo por causa de esos mentirosos que lo robaron. Yo sí les conté el relojito mío. Sí, yo cogí mi relojito, miren, ¿no? Pero me lo devuelven, ¿no? No se pausa. Yo cogí mi relojito. ¿Pero qué? ¿La responsabilidad era de él? ¿O mía? Claro. ¿Qué me llevó a hacer eso? La preocupación y la ansiedad en la que yo vivía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y por eso ellos terminan como aprovechándose. Terminan aprovechándose. Pero primero los saturan y le dicen, tú no puedes andar con los zapatos rotos.
Ese carro que tiene, no sé qué carro tiene, a ver. ¿Qué carro tiene? Uy, no, ese carro ya está muy viejo. Es un cacharro. Tiene que cambiar de carro, porque usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Usted no puede andar así, en esa miserableza. Pero el Señor dice que estemos contentos. La felicidad más grande es esa. Estemos contentos, hermanos. Gloria a Dios. Contentos, felices, gozosos. Entonces, por eso estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos adivinos, ¿cierto?, han engañado a tantas personas. ¿Sabe por qué? Hay un solo responsable, que se llama ansiedad y preocupación. Vienen preocupados porque no tienen más y vienen ansiando tener más. Una ansiedad pero terrible. Y estos mentirosos profetas tienen la virtud, tienen la mentira y la astucia de usar y adivinarles el futuro. Y llega y le dicen, porque el Señor te dice, esos 5 vestidos que tiene en tu casa, el Señor te va a dar 10 más. Y preciso, ¿cuántos vestidos tenía? 5. Y el Señor te va a dar 10 vestidos más. ¿Y él qué hace? Claro. Es que son adivinos, son hechiceros, son brujos. Los adivinos son hechiceros y brujos, adivinos. Entonces dice, y coinciden. Tú tienes un hijo de 17 y otro de 20 años. ¿Y sabe qué? Y sabe que o sea, no tienen como, ¿cómo le digo yo, hermano? No tienen como esa sabiduría, sino hacen la que hacen. El otro dijo, uy, adiviné, pero hizo, y me cae. Sí. Claro. Su esposo es un gran ingeniero y hace que así. El otro dice, uy, adiviné. ¡Qué mentira! ¿No es cierto? Ay, hermanos, ¿por qué? Esa preocupación que te llevó a la iglesia, esa angustia, esa ansiedad la que te llevó a la iglesia. ¿No es cierto? No fuiste a buscar a Dios. ¿Fuiste a qué? A saciar. ¿Cierto? A que Dios supliera, a que Dios ¿qué? Satisfagiera esa preocupación y esa ansiedad. Pero eso no es así, hermano. Ese no es así, mis hermanos preciosos. Iglesia, cuando alguien te diga cosas del futuro, el único que lo conoce es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el único que nos conocía antes de la fundación del mundo, ¿quién era? Dios. El único. Y aquí lo de... Pero acuérdense que la Biblia dice que Dios le dio, ¿no es cierto?, a esos mentirosos los equipó de mentiras, ¿cierto? Y los que oyen también los equipó para que le crean. En 2 Tesalonicenses, Dios le dijo, mire, el otro día no dice, no, Señor, y preciso de verdad, ¿cómo no va a haber? Aquí, ¿cómo no va a haber alguien hay alguien que tiene un dolor en la cadera y la gente, y la que tiene el dolor en la cadera, ¿sabe qué hace? Se manda las manos a la cadera. Entonces, ¿qué hace el engañador? El engañador se le va y le dice, porque así te dice el Señor. Entonces, ¿sí ven, iglesia? ¿Te das cuenta? Vamos a ver 5 características. 2, 8 al 12. 2, 8 al 12. Pero no, vamos a ver 5 características o puntos. ¿De cierto? De las preocupaciones o de la ansiedad en la que viven los cristianos. Viven así, hermano. El que no tiene trabajo, ansioso, ¿no es cierto? Y entonces llega el profeta mentiroso y dice, levanten los que están sin trabajo y levantan las manos, ¿cierto? Y tienen una fotografía ya,
Y a los 8 días, levanta las manos que no tienen trabajo, y vio a 2 que no tienen trabajo y se le va. Porque así te dice el Señor, que el primer salario que recibas lo traerás a la iglesia. Pero él no dijo amén. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta? Porque es que son astutos. Y a veces, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo les tiene la mente ¿qué? Y no se dan cuenta de los engaños que desde los altares son unos engaños terribles, que no se dan cuenta. Número 1, preocuparse por las cosas diarias. Uno de los problemas más graves que tienen los cristianos que viven preocupados por las ¿qué? Por el día a día. Viven en una ansiedad terrible. Y hay otros que dicen, hay otros que le dan órdenes a Dios. Uy, Señor, yo quisiera que este día se acabara ya. Y son las 6 de la mañana hasta ahora. ¿Cuál es la preocupación diaria del cristiano? Llegó el recibo del agua y ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice? Llegó el recibo del agua. ¿Ah? ¿Cierto? Miren lo que hace. Y agua llegó re cara y hace 5 meses viene por lo mismo. Llegó re cara. Yo que le voy a decir al Alberto, cuando venga el Alberto me pone este recibo en la cabeza. Miren, es un diario vivir, la gente ya es una ansiedad, una preocupación terrible. Dicen, no, pero ¿por qué se vive así? ¿Sabe por qué? Humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice el Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá a vosotros. Cuando usted y yo dependemos de Dios, nos sometemos a Dios, eso, ¿sabe qué? Nos resbala. Amén, hermanos. Sí, porque es que si el recibo del agua llega hoy, ¿no es cierto? Y toca pagarlo el jueves de la semana entrante, cada día trae ¿qué? Su propia mano. Claro, hermanos. Claro. Y a mí me da risa porque hay otros que van y pagan 8 días antes y no se sabe si el Señor se los lleva ese día. Uy, lo tumbaron Echeverry. Sí. Porque gente que es así viene una ansiedad terrible, una preocupación así, como corriendo, hermano. Nuestro diario vivir, mis hermanos. Empiezan a decir, llegan a la tienda y dicen, vecino, ¿cómo ha subido la papa? Y la papa lleva 2 años con el mismo precio. Pero es que escuchan que va a subir la papa y no ha subido. Viven en una preocupación total. Que no hay azúcar. Preocupación porque no hay azúcar. Levante la mano los que Dios les está hablando hoy, hermanos. Amén, gloria a Dios. Porque es que qué bueno, porque es que Dios sí, sí se da cuenta que Dios sí vive con nosotros. Hay otros que no creen que Dios no vive con nosotros. No, si Dios sí vive con nosotros, mis hermanos. Empiezan a hablar los cristianos de la escasez, ¿no es cierto? Y empiezan a decir, estamos viviendo tiempos difíciles. Difíciles porque no hubo carne en la casa para ese día. Entonces, ¿qué tiempo tan difícil? ¿Sí se dan cuenta? Bien, es el diario de muchos cristianos, una preocupación y una ansiedad terrible, preocupados por Mateo capítulo 6. Vamos, Mateo capítulo 6. Mira, iglesia, pay attention, please. Discúlpenme, por favor, prestar atención. Es que el Espíritu Santo también habla en lenguas. Oui. ¿Listo? Oiga, iglesia, vamos a contratar un profesor de inglés porque nosotros necesitamos saber otro idioma, iglesia. Porque no podemos quedarnos atrás. ¿Listo? Versículo 25 dice, por tanto os digo, ¿quién lo dice? El Señor Jesucristo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué dice el Señor? ¿Y cómo viven la mayoría de los cristianos? ¿Afanados por qué? ¿Por la vida? Dice, no afanéis por vuestra vida. ¿Qué más dice? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber?
ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Oiga, iglesia, no nos afanemos, hermanos. No nos afanemos. Yo les pongo a la orden esta chaqueta que estoy estrenando hoy, Mitch. Pero el hermano que la necesite, cuente con ella. ¿Sí? ¿Sabe cómo hace Leonardo? Es que así, hace Leonardo. Perdón, hermano Leo, esta chaqueta a usted le queda grande. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, ¿por qué miren? La preocupación de Leo es que la chaqueta. No. Es la ansiedad de tener más, Leonardo. No, hermano Leo. Preocúpese por eso, hermano. Dice el versículo 25. Dice, por tanto, digo, no os afanéis, iglesia. Diga conmigo, no me voy a afanar más. No me voy a afanar más. Espíritu de afán, de ansiedad, hoy se desarraiga de mi vida, de mi corazón, en el nombre de Jesús. Ahora declaro que salió de mi vida, cayó a las profundidades de la mar y que nunca más vuelve a esta vida. Porque la paz de Cristo y las promesas de Dios las tengo grabadas en mi corazón por el Espíritu Santo. Amén, iglesia, gloria a Dios, hermano. ¿Sí ven? Hermanos preciosos, si ven como la hermanita María es que es bellísima. Para comunicarse con Dios no necesitamos de celular. Por favor, apaguen los celulares. Gracias, hermanos. Y dice la palabra de Dios que habéis de comer o que habéis de qué, de beber, ni por vuestro cuerpo. Por vuestro cuerpo que habéis de qué, de vestir. No nos afanemos por el cuerpo, hermanos. Una hermanita de Estados Unidos nos envió para la iglesia algo. ¿Sí me entienden, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Eso que sigue llegando, pero eso es cuando nosotros dependemos y confiamos en Dios, hermanos. Señor, siga bendiciendo a sus hermanos que están por allá en el exterior. Señor, que nos manden a tracaladas. Pero no para nosotros, sino para darle al que necesita. La honra y la gloria es para el Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces cuando aquí se ha dado cositas, dije, ay, pastor, pero a mí no me han dado. Digo, hija, pero parece que no conociera a Dios. O mira la torta y dice, mira la que le dieron al pastor. Están haciendo acepción de personas. Sí, a veces pasa eso. Sí, hermanos. Oigan, ustedes sabían que el Día del Padre, en el plato que a mí me dieron, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? El plato que a mí me dieron fue un plato espectacular, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la que está sirviendo era su esposa. No, señora. No, señora. No. Me di cuenta de algo espectacular. Y le doy la honra y la gloria a Dios. Mi plato no tenía todos los ingredientes que tenían los platos de mis hermanos. Y mi esposa ni se dio cuenta. Pero la honra y la gloria es para Dios. Amén. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque una de las cosas que yo le oro al Señor, Señor, a mí dame siempre, Señor, a mis hermanos, Señor, dale lo mejor. Y dame, Señor, dame tú a mí lo que yo merezco. Amén, hermanos. Entonces ahí dije yo, wow. Entonces yo digo, la carne miró en el plato del hermano Antonio. Bueno, nacidos, ¿cómo es, hermano? Los camarones, medallones. ¿Qué es eso, mi hermana? Hermano, si nosotros somos hijos del Rey de Reyes, es que medallones. ¿Eran qué? Langostinos. Es que camarones, ¿qué es eso? Eran langostinos. Eran grandes, hermanos. A ti te salió camarón. ¡Wow! Y quieren que le diga que los hermanitos, imagínense los hermanitos que estaban al lado mío. Imaginen los hermanitos que están al lado mío. No digo quién porque me caigo con ellos. Pero
Hermano, pero usted hubiera visto, lo primero que se comieron, ¿qué fue? Ahí dice, el arrocito no lo miraron, le mandé, ¡tac! Yo dije, no, donde estés el langostino vivo, pobrecito el langostino, y un hermano cogió el tenedor y ¡tac! Hermanos, por Dios, iglesia, dice la palabra de Dios, dice que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Diga conmigo, Señor, te doy gracias, porque la vida es más, es mucho más grande que el alimento, en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Y dice en el versículo, dice, ¿y qué habéis de vestir? Y dice, y el cuerpo más que el vestido, dígale, Señor, gracias, infinitas gracias te doy por este cuerpo. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Que este chachiro. ¿Qué chachiro? ¿Qué chachiro? A ver, ¿qué chachiro? ¿No sabes? Bien por esa, yo tampoco. No, gloria a Dios. Un chanchiro es un trapo cualquiera. ¿Sí? Lo dijo la profeta Nuria. ¿Sí? Es un trapo cualquiera. Entonces, imaginen, y nosotros a veces yo no sé de qué nos las damos. Si lo más hermoso, lo más grandioso es este cuerpo, ¿sí? No esta chaqueta, este cuerpo, estas piernas, estas manos, estos ojos tan lindos, los míos y los tuyos. Diga también, gloria a Dios. ¿Sí ven? Que cuando usted y yo, ¿sí ven que la ansiedad y la angustia ya se fue? ¿Cómo nos sentimos ahorita? ¿Cómo estamos viviendo? Gozosos, hermanos, porque estamos viendo ¿qué? Las maravillas del Señor. Versículo 26, ¿qué dice? Mirad las aves del cielo. Mirad ¿qué? Las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Usted dónde ha visto un pavo real corriendo porque los frijoles se le van a deshacer? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto? ¿Usted dónde ha visto un águila que esté preocupada? ¿Cierto? Porque el pescado no está sino 3/4. ¿A usted cómo le gusta el pescado 3/4? Y yo dice, a mí me preguntan en el restaurante, dice, ¿usted cómo es que le gusta la carne? ¿Medio? 3/4 o bien asada? Yo digo, no, bien asada. Y yo veo esa carne como que brota sangre y digo, oye, esa carne, ¿3/4? ¿Esos 3/4? Uy, no, pero terrible esos 3/4. Menos mal que una hermanita se solidarizó conmigo, hizo aquí así. Menos mal, gloria a Dios. Porque yo no como de eso así. Es que 3/4. Asadita. ¿Cierto? Esa carne oreada, ¿qué era comido la carne oreada? De Santander, esa carne oreada, esa carne, ¿cierto? Rica, ¿no es cierto? ¡Wow! Pero hay que tener buenos dientes, ¿no? Porque la caja de pronto la tumba. ¿Qué hace el Señor, mis hermanos? Estas dos enseñanzas, estos dos versículos 25 y 26 nos da la certeza, nos da la seguridad de que usted y yo podemos confiar plenamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Plenamente, mis hermanos. Plenamente, mis hermanos. Si alimenta las aves, ¿será que te va a dejar a ti sin alimentar? Olvídate, mi hermano, no te va a dejar sin eso. Te va a alimentar mucho más de lo que tú quieres. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Es cierto? ¿Más buscar qué? Primeramente. Pero el ansioso, ¿qué busca primero? Claro.
El preocupado que busca primero satisfacer y saciar su preocupación. Y por eso no se busca primeramente el reino. Y cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Primeramente dice, más buscar. Usted y yo tenemos un propósito, más buscar, más buscar, más buscar. ¿No es cierto? Hay que buscar. Primeramente, primero, iglesia, en la mañana, en la noche, primeramente el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Amén, hermanos, en el cielo, iglesia. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y su justicia qué es? ¿Su justicia qué representa? Fidelidad, pureza y santidad. Esa es la justicia de Dios. Por eso es que hay muchos que las añadiduras a nadie. Su justicia representa seguridad, ¿cierto? Pureza y santidad. O sea que estamos apartados para Dios. Y su justicia, y lo demás, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Número 2, preocuparse por el dinero y los bienes materiales. Ay, ya. Esta sí es que le duele a... Ay. La hermana Lucía se ríe, muy bien, hermana Lucía. Sí, hermano, ¿por qué? Porque, hermanos, oiga, qué bendición de Dios cuando dice, mire, preocuparse por el dinero y los bienes materiales. ¿Cuál es la mayor ansiedad, cierto? Y la preocupación de los cristianos. Ayudar a proveer. ¿Se entiende? ¿Cierto? Y compran aceite, ¿cómo es que se llama ese aceite? Para los separadores, ¿cómo se llama? Y compran glicerina para cortar los billetes. Para que no se le vayan, ¿qué? Pegados. El problema que tiene hermano, perdón, pero es así. Pero es que el problema es que a la iglesia se le saturó de eso. Que Dios da plata, que Dios da casas, carros, que Dios da... Entonces ellos viven en una ¿qué? Ansiedad y en una preocupación ¿qué? Total. Bien preocupados porque quieren tener más. Aleluya. Iglesia, el problema no es el dinero. Iglesia, el problema no es el dinero. El problema es cómo estamos administrando el dinero. Es que ese no es el problema no es el dinero. No, eso no es malo. Es más bueno, hermano María. Sí, el problema no es el dinero. El problema es cómo estamos administrando ese dinero. Un buen administrador, un buen mayordomo, ¿cierto? No se gaste todo lo que se gane.